parte de electrocardiograma, que antes que arritmias supraventriculares son las extrasístoles supraventriculares. ¿Ok? Las extrasístoles supraventriculares. Ok. Entonces, para hablar de extrasístoles, ya sabemos que eran unos anormales, que eran adelantados, estaban fuera del sistema de conducción normal y que había extrasístoles ventriculares y que a las auriculares las llamábamos extrasístoles supraventriculares porque las aurículas están por encima de los ventrículos. Punto. Entonces, eran latidos que nacían de focos ectópicos, igual que los ventriculares. Aquí, focos ectópicos auriculares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí hay un pensamiento mediológico, que si yo tengo un latido cualquiera que sea a esta altura, obviamente, después el sistema de conducción va a ser completamente normal. Por tanto, aquí está la onda P, aquí está el core S. Entonces, el core S va a ser normal en el concepto primario y las aurículas, obviamente, van a tener latidos anormales, aberrantes. Igual, aquí teníamos un core S aberrante, aquí vamos a tener aurículas, latidos auriculares, o sea, ondas P aberrantes también. ¿Ok? Bueno, con ese concepto simple y llano, les hago recuerdo simplemente que les había dicho que el mejor parámetro de diagnóstico de saber que es una extrasístole ventricular o supraventricular era analizar esta pausa compensadora. Y les había dicho que al corazón no le gusta que le adelanten, que le anticipen con cualquier latido, ya sea auricular o ventricular anormal, y que tenía un par, ¿sí? Que tenía un par. Entonces, fácil la cuestión. Habíamos tomado 3 Rs y la distancia de esa R habíamos dicho que era una X, y esta misma distancia llevábamos a la R antes de la extrasístole y después de la extrasístole. Si era ahí exactamente igual, entonces asumíamos que era la pausa compensadora completa y por tanto la extrasístole era ventricular. En cambio aquí yo tengo un latido anticipado, ¿sí? Miren, con igual morfología de la R, era parte, ¿no? Las extrasístoles supraventriculares tienen un core S igual al de la base. Eso decía esa tablita que han visto ayer o la otra semana y han aprendido de memoria porque son buenos chicos, porque si no van aprendiendo, irán muriendo. Es típico, típico. Los que no estudian electro todos los días son los que se aplazan. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Aquí está la distancia RR', R secunda, ¿sí? Mi distancia RR. Y voy a trasladar a la R antes de mi extrasístole hasta después de la extrasístole. ¿Ok? Muy bien. Entonces, traslado. ¿Y qué tengo? Tengo simplemente que esa distancia no es la misma, sino que es más grande. Es más grande. Como no concuasa exactamente, asumo que esta pausa compensadora es incompleta y por tanto es una extrasístole supraventricular. Esto he solucionado mi problema principal de diagnósticos diferenciales de estas arritmias. Ahora, obviamente, me ayuda el otro pensamiento. Aquí vamos a ver. O sea, hay latidos normales, hay un latido anormal, pero como es auricular, este ratoncito es más bonito. No se lo come a su hermanito, sino espera nomás a que aparezca su buen hermanito. Así que el malo no es tan maloso, es tan maloso, pero no es tan maloso porque no se come a nadie. Y después, obviamente, vienen los latidos normales como tal. ¿Ok? Así que aquí ningún ratón come a su hermanito. Muy bien. Aquí
aquí están varios de los conceptos que hemos hablado sobre extrasístoles supraventriculares. ¿Es un latido anticipado? Sí, es un latido anticipado, ¿cierto? Porque debía quedar aquí, se ha anticipado. Segundo, tiene un QRS igual que el normal, igual que el basal, igualito que el normal. Muy bien. Y tiene una T anormal. Ese es otro de los detalles. Como están naciendo en las aurículas, es obvio que yo tenga P's aberrantes. Estas son las P's de base y aquí tengo una P muy feita. ¿De acuerdo? Ahora veamos aquí, por ejemplo, en este paciente. Esta es la onda P, esta es la onda P, esta es la onda P. Esta es la extrasístole. Y miren, tengo una P que no es la misma que esta. Igual que aquí, esta es la P normal y miren la extrasístole inclusive negativa. O puede ser isodifásica, o puede ser como si fuera dilatación de aurícula derecha, así puntiagudita. Pero no importa, es también una P anormal. Entonces aquí tengo una P anormal, R positiva, P positiva. Y las ventriculares, ¿se acuerdan? Era T positiva con T negativa. Igual aquí, miren, el QRS es el mismo que de la base. Aquí tengo la P anormal y tengo R positiva con T positiva. O sea que así de fácil, no es más. Como ya han estudiado ventriculares, es muy fácil entender supraventriculares, que son un poquito distintos. ¿Okay? O sea, las P's anormales están llevando a las arritmias. Si bien estas extrasístoles tienen mejor pronóstico, de vez en cuando ocurre esto, que una extrasístole supraventricular va a desencadenar, va a gatillar, así se llama, va a gatillar, en este caso, una fibrilación auricular. Este electro es un paciente mío, pero es mucha casualidad que yo le encuentre así, ¿no es cierto? Con un poquito de bradicardia, ritmo sinusal, aquí, su último ritmo sinusal, y comienza a hacer fibrilación auricular. Y la otra sería que vaya a gatillar esto que sería una taquicardia supraventricular, que no la vamos a ver. Pero aquí está yendo el ritmo bien nomás. Aquí hace la taquicardia supraventricular y se va. Se llama paroxística porque aparece así bruscamente. Sí, se llaman taquicardias paroxísticas supraventriculares. Y la frecuencia cardíaca, obviamente, es bastante alta. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a extrasistolia supraventricular. Y su tratamiento, ¿qué hacemos del tratamiento? El tratamiento es muy fácil. El tratamiento consiste en dar un medicamento que se llama propafenona. ¿Ok? La propafenona es el medicamento ideal para este paciente, para extrasístoles supraventriculares. Andan muy, muy bien. La propafenona viene en el mercado, hay en Sucre, con el nombre de Ritmo Norm. Ritmo como ritmo y después NORM. ¿Ok? Ritmo Norm. Vienen de 150 y 300 miligramos. Hay comprimidos de 300 y 150. Y al principio se utiliza 300 miligramos unos días y después le disminuyes a 150. Es genial. Es el mejor medicamento para extrasistolia supraventricular. Muy bien, ahí acabó el electro. Y posiblemente, ahora que han variado las cosas, han sido así el primer solamente electro. Ahora vamos a ver qué hacemos hasta agosto y vemos qué temas entran y qué temas no entran al primer examen. Pero con seguridad que entra todo electro, entró todo electro. Muy bien. Y estudien electro, chicos. No es muy fácil acordarse de todos los parámetros, ¿sí? De todos los criterios. En un momento preciso viene la muerte súbita. Ok, el próximo tema entonces sería insuficiencia cardíaca, que es el tema más importante en cardiología. Es el tema más importante de nosotros porque casi todas las enfermedades acaban en una insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías secundarias a fibrosis reumática, la enfermedad de Chagas, las otras miocardiopatías, la cardiopatía isquémica, muchas enfermedades congénitas
acaban en la insuficiencia cardíaca y el paciente se va en insuficiencia cardíaca. Ha sido llamada la epidemia del siglo XXI, pero no la pandemia todavía, no hay muchos. Les aviso cuando sea pandemia. Ok, miren algunos datos de insuficiencia cardíaca. Existen 22 millones de personas con insuficiencia cardíaca en todo el mundo. 10% de la población adulta en países en desarrollo. Hay 500.000 de pacientes que se diagnostican cada año. El 6% son de la tercera edad. Por culpa de la insuficiencia cardíaca, 3.5 millones de personas se hospitalizan en forma anual. Y produce 300.000 muertes por año. ¿Y cuánto se gasta? 56.000 millones de dólares en tratamiento por la insuficiencia cardíaca. Este dato de 56 millones pertenece a Europa. Okay. O sea que es una cualquier cantidad. Con eso podrían ser otras cosas más importantes, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Podríamos comprar dióxido de cloro, que no sirve para nada, pero podríamos comprar para hacer negocio. Está excelente. Muy bien. Aquí en esta estadística mundial sobre muerte en el mundo, aquí están todas las causas de muerte de enfermedades no transmisibles. O sea, aquí no está el coronavirus. Entonces, miren, aquí, estas son las enfermedades cardiovasculares de muerte. Más del 50% de las enfermedades en el mundo causan muerte. Digo, la causa de muerte es algún problema de enfermedad cardíaca, entre esos, insuficiencia cardíaca. Miren, en este cuadrito de enfermedades cardiovasculares prácticamente ya se ve, tengo el 32% de insuficiencia cardíaca. Y la mitad de ellos hacen muerte súbita. Ok, el otro problema que se ve en el mundo es esto. Las enfermedades cardiovasculares en general, entre la insuficiencia cardíaca, no se consigue disminuir su mortalidad. O sea, estas son las enfermedades en general, y en amarillo está la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tiende a subir y no a bajar, como sería obvio, como control de enfermedad cardíaca. El infarto también va disminuyendo un poco porque hay mayor conciencia, de fumar, por ejemplo. O sea que eso disminuye la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Cuando tú tienes un paciente con insuficiencia cardíaca diagnosticado, especialmente miocardiopatía dilatada, vas a esperar que más o menos al año se te mueran la mitad de tus pacientes, ¿sí? Y a los 5 años se muera casi el 80%, el 78, 75%, 76% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, cuando diagnosticas insuficiencia cardíaca, tus pacientes, cuando mucho, van a vivir el 80% 5 años y a los 10 años ninguno. Yo tengo un seguimiento de miocardiopatía chagásica dilatada de 10 años, obviamente ya nadie está. Ok, esta es una buena noticia. Las mujeres mueren el doble que los hombres por insuficiencia cardíaca. O sea que hay que alegrarnos de ser hombres porque las mujeres se mueren, debe ser por amor, que se muere más que los hombres. Y bueno, miren aquí un dato del 17, de 12.000 mujeres que han muerto en España, casi 7.000 son hombres. O sea que hay mayor tendencia a la mujer de morirse, porque inclusive hasta la cardiopatía isquémica es diferente en las mujeres como tal. El estudio Framingham, este que está aquí, y esta es la gráfica del estudio, de uno de los estudios de Framingham, son el mejor estudio habido y por haber sobre enfermedades cardiovasculares, especialmente sobre infarto. Es el mejor estudio. Si alguna vez ustedes entran a Framingham, lean el Framingham, les va a servir para tener inclusive una noción científica del seguimiento de pacientes en todas las enfermedades. Ok, entonces, en el estudio Framingham, a los 5 años estaban desapareciendo el 50% de los pacientes en Estados Unidos, ¿sí? Y con síntomas leves se moría el 20% a los 10 años y en síntomas
graves el 60% a corto plazo. O sea que va a depender mucho de los síntomas que tenga tu paciente. No es lo mismo que tener disnea grado 1 en un paciente que tener disnea grado 3, 4. El pronóstico del paciente es más triste cuando disnea de la disnea sea 3, 4, digamos. O que el Godet sea positivo 4, de 4 cruces o 5 o 6 cruces, dependiendo de cuántas cruces sepas. Pero es más grave. Es igual un paciente con ascitis por insuficiencia cardíaca, es mucho más que tiene peor pronóstico que cualquier otro tipo de paciente. Y la prevalencia de insuficiencia cardíaca va aumentando con la edad. Miren, aquí están las mujeres, aquí están los hombrecitos, y miren, a los 89 años la mortalidad es más alta. O sea que también hay una relación directa de edad e insuficiencia cardíaca en todas las partes del mundo, inclusive en nosotros. Ok, aquí hay una estadística argentina de lo mismo. Miren, después de los 75 años, cómo se está elevando la mortalidad de insuficiencia cardíaca el año 2009. Aquí hay otro problema, solamente para que vean los problemas de salud que existen. Esto es del Brasil. De 11 millones de hospitalizaciones al año por cualquier motivo, el 10% son enfermedades cardiovasculares. De este 10%, de 1 millón de hospitalizaciones, el 25%, la cuarta parte, es por insuficiencia cardíaca. Y esto es mucho dinero que tiene que sostener el Estado para insuficiencia cardíaca. Aquí, este era un cálculo que están haciendo los Estados Unidos para ver cuántas personas o con millones de personas van a tener con insuficiencia cardíaca. En el año 1950 tenían cerca de 2 millones y mire, en 2020, que es este año, van a tener más de 10 millones más de pacientes con insuficiencia cardíaca en Estados Unidos. Aparte del COVID que tienen, que está disminuyendo la mortalidad por insuficiencia cardíaca. En Bolivia, lastimosamente, no tenemos unas estadísticas reales porque gran parte de nuestras estadísticas han sido manejadas políticamente. ¿Sí? El programa de Chagas, por ejemplo, manejado políticamente, tiene unas estadísticas de lo más excelentes que no son verdad. ¿Por qué no? Porque la realidad es completamente diferente, les voy a mostrar. Ok. En esa estadística, ¿sí?, del 2014, que no es del Estado, okay, que no es del Estado, sino de una ONG, se dice que enfermedades cerebrovasculares, o sea, accidentes cerebrovasculares, en Bolivia la mortalidad por año es del 17%. Por insuficiencia cardíaca, 10% mueren. Y por infarto mueren 7.4%. Pero si uno, las alteraciones especialmente de fibrilación auricular, el 17%, 0.3 más 10.3 tendría 28%, más 4 tendría más o menos unos 34% de mortalidad por alteraciones cardiovasculares. 34% de la gente en Bolivia se muere por problemas cardíacos. La principal, el Chagas. ¿Ok? Y aquí tenemos otra estadística, esto ya es del Estado, del 2018, de un total de muertes, 71,000 muertes, ¿sí? Del 2016, dicen que el 23% son enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? O sea que se nos mueren casi el 25%. La cuarta parte de nuestras muertes se debe a enfermedades cardíacas en relación al cáncer, 1%, enfermedades respiratorias, 5%, o a diabetes, digamos, el 4%. O sea que la diferencia realmente es bien importante, ¿cierto? Bien importante. Ok. Esta es más o menos la tasa de mortalidad de Bolivia del Ministerio de Salud. Y aquí está dando un poco la razón, porque la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es más alta que cualquier otra digestiva, externa, cáncer, perinatal u otras. Es más alta. Ve un poco más de mujeres y un poco menos de hombres. La mortalidad total. Y esto también del Estado dice que la mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular
está en Sucre. Ni siquiera dice Chuquisaca, dice Sucre. Veamos que debe ser Chuquisaca, supongo. Entonces, 607 pacientes se mueren cada 100.000 habitantes en Chuquisaca. Y en Tarija y en Cochabamba son estas cifras. Estas zonas son endémicas de Chagas y alcanzaría hasta aquí, ¿no? Hasta Santa Cruz. O sea que si yo sumo todas estas mortalidades por 100.000, no sé cuánto me dará, nunca lo he hecho. ¿Ok? O sea que la mortalidad es muy grave. Este es un centro privado de Cochabamba, el Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga, que tiene estadísticas muy fieles. Y fui a preguntarle yo al doctor Mercado sobre este problema y sacamos la conclusión que 70% de los pacientes dilatados se atendían por año. 70. Sí, dilatados chagásicos. 15% por infarto e idiopática, que no sabemos por qué, solamente 10. Y aquí está la consulta externa del servicio de cardiología del Hospital Santa Bárbara. En 2011 han atendido 478 pacientes. Miren, casi el 100% Chagas. ¿Se imaginan? El consultorio externo de cardiología está con un porcentaje de miocardiopatía dilatada atendiendo a 99.5 pacientes. Isquémicos 5, idiopáticos 0. Y aquí están los pacientes internados. Entre el 2011 y el 2012 se han internado 368 pacientes en el servicio de cardiología. Chagásicos, 98%. 2% con infartos o relacionados. Lo que pasa es que todavía tenemos poca cardiopatía isquémica, pero está subiendo. Y está subiendo más en mujeres que en hombres, porque las mujeres están fumando más que los hombres. Han visto en las fiestas, antes había fiestas, no, antes en las fiestas, las mujeres hechas las sexys están fumando, ahí, matándose las idiotas lentamente. ¿Ok? O sea que así es la vida más o menos. Este cuadro que apareció en Lancet es una revista excelente en cardiología y en lo demás, y en medicina interna también. Si ustedes quieren ver un trabajo, vayan a Lancet. Aquí está Lancet, es buenísimo. Y en este paciente, en este cuadro de Lancet, se vio que los pacientes, había una relación directa entre la capacidad funcional de la American Heart de Estados Unidos. Si tenías disnea grado 2, puedes tener el 12% de posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Si tienes disnea grado 3, 26%, y si tienes disnea en reposo, 56% de mortalidad. O sea que miren, anda una directa relación de pronóstico en la capacidad funcional del diagnóstico. Por eso es obligatorio, no sé si se cumple en el hospital, creo que no, más abajo en el diagnóstico poner si se trata o no de la capacidad funcional, poner capacidad funcional 3, 2, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay dos conceptos que hay que saber en la insuficiencia cardíaca, la precarga y la poscarga. ¿Cómo se define precarga? Es el volumen que entra al corazón y que lo distiende antes que comience la sístole. Voy a repetir, o sea, es la diástole, ¿sí? En la cantidad de sangre que está entrando de la aurícula al ventrículo y que lo va distendiendo poco a poco, ¿de acuerdo? Porque no vamos a hablar, pero hay dos tipos de llenado ventricular. Un llenado ventricular rápido, que llena hasta por aquí, y después viene un llenado ventricular lento, que comienza a cubrir todo el espacio del ventrículo. La suma del llenado ventricular rápido con el lento produce distensibilidad del ventrículo izquierdo antes de la contracción. Eso es la precarga. Y en la insuficiencia cardíaca, este mecanismo está alterado o disminuido o aumentado, depende. Pero en general, miren, está disminuida. Nosotros vemos por esto, por la taquicardia. O sea, todas las arritmias que estén más de 100 por minuto, ahí dice por lo menos 120 latidos por minuto, van a disminuir la carga bruscamente. Más aún si es esa paroxística supraventricular que hemos visto.
que tiene frecuencia cardíaca 150, 180, 200, 220, entonces la precarga se va al tacho y el paciente entra en minutos, entra en insuficiencia cardíaca. Esto es lo que vemos más nosotros por alteración de la precarga. Y el otro sería estito, que le hemos dado mucho diurético a nuestro paciente y se ha secado el pobre, especialmente los viejitos, están secados. Entonces, viejos secos, precarga disminuida. Y puede estar aumentada, donde vemos generalmente en la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando se altera, hay una unión de insuficiencia cardíaca derecha más izquierda, entonces se comienza a alterar la precarga y la poscarga. ¿Ok? La precarga. Muy bien. Entonces, este se llama la precarga. Tiene su fórmula que nos importa. Y la poscarga es la resistencia vascular a la contracción ventricular, a la eyección, a la fuerza de la contracción. Aquí tengo mi ventrículo y en cada sístole voy a mandar el volumen sistólico por la aorta hacia todas las arterias habidas y por haber. Toda la aorta se distribuye en todo el cuerpo hasta las arteriolas. Pero hay una resistencia lógica porque las arterias no son duras como tubos de polietileno, sino son elásticas. Y esa elasticidad produce resistencia, ¿sí? Resistencia. A eso se llama la poscarga, ¿ok? Entonces está relacionada con la sístole. La precarga está relacionada con la diástole y la poscarga con la sístole. ¿Cómo nos expresamos en cardiología cuando hay resistencia vascular aumentada en el ventrículo izquierdo? Decimos que existe una resistencia vascular periférica, de toda la periferia fuera del corazón. Y si fallaría el ventrículo derecho está en relación con la arteria pulmonar, entonces decimos que hay una resistencia vascular pulmonar. Y si hay resistencia vascular pulmonar, la presión del capilar pulmonar está aumentada y nos vamos a ir a una hipertensión pulmonar primero y después al último ya a un edema agudo de pulmón por esa hipertensión pulmonar que tenemos que tener. Con esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado en este diagnóstico de hipertensión pulmonar. Y les cuento que es tan fácil, que lo puedo tener de dos maneras. Saco una radiografía de tórax y como hemos visto en radiología de tórax, yo encuentro el arco de la arteria pulmonar aumentado. Primero, y segundo, me fijo en las arterias parailiares. Las arterias parailiares están aumentadas. Ya tengo mi diagnóstico de hipertensión pulmonar. La arteria pulmonar tiene que ser cóncava. Y si está recta, se dice rectificada. Y si es convexa, mucho más. A mayor hipertensión pulmonar, mayor convexidad del arco de la arteria pulmonar. Esa es una. Y la otra, escuchando al corazón. Si encuentro un segundo ruido aumentado de intensidad, ya sé que es una hipertensión pulmonar. Fácil, ¿no? Solamente que tienes que ejercitarte, escuchar, hasta que te habitúes a lo que es normal. Ahí pueden escuchar sus corazones para, digamos que son normales, esperemos que sean normales, y ahí pueden, después, cuando escuchen un segundo ruido aumentado, desdoblado, ya vamos a poder identificarlo. Creo que lo más difícil en cardiología no es el electro ni la radiología, sino escuchar. El saber cómo es un soplo, si es sistólico, diastólico, protomeso, telesistólico, etcétera. Como hemos dicho, la primera clase que les he explicado de semiología, la primera clase, esa es la parte más difícil de la cardiología. Identificar los chasquidos de apertura, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, esta poscarga está disminuida por los medicamentos vasodilatadores. Claro, nos conviene, porque si yo tengo una resistencia vascular aumentada, le voy a dar vasodilatadores para que tenga a bajar o a disminuir. ¿Okay? Es lo que vemos en el shock séptico, pero no vemos muchos shock sépticos. Y está aumentada generalmente aquí, en la hipertensión arterial. O sea que no puedo dejar a un paciente con insuficiencia cardíaca y hipertensión arterial descontrolada. Tengo que
sí o sí tengo que controlar la presión en la insuficiencia cardíaca. Además que es una causa desencadenante que vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, de esa manera tengo que saber qué es la precarga y qué es la poscarga. ¿Y cuál es el concepto más simple y llano de insuficiencia cardíaca? Fácil, ¿no? Porque el corazón, que es una bomba, y si falla la función de bomba, insuficiencia cardíaca, así de fácil. O sea, el corazón es incapaz de realizar su función de bomba y por tanto la cantidad de sangre ya va a ser un déficit en la cantidad de sangre para cubrir las necesidades del organismo. Pero especialmente los que van sufriendo de esta incapacidad de bombeo son los órganos diana. El cerebro, el mismo corazón, los riñones, el hígado van sufriendo de esta disminución de sangre, porque además no solamente tiene que bombear sangre, ¿no es cierto? Está bombeando hormonas, está bombeando oxígeno, está haciendo parte del anabolismo, parte del catabolismo, todo está saliendo en el bombeo de la sangre, está recogiendo dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Todo eso falló, todo eso falló. ¿Okay? Entonces, ya van a ver que la repercusión de la insuficiencia cardíaca en general, ¿sí? Es a veces en otros órganos. El paciente puede tener, por ejemplo, mareo, porque tiene fallo de bomba, ¿sí? Entonces, la disminución de la irrigación y de la oxigenación es mala. Y el otro sería, digamos, el fallo de los riñones, que van a ver que produce otro síndrome como tal. Muy bien. Aquí hay unos pensamientos clínicos de lo más simples y que había que tener siempre, siempre en los pensamientos ante una insuficiencia cardíaca. Y son tres demasiado fáciles. Primero, me voy a preguntar, ¿el cuadro clínico que estoy viendo de este paciente es o no es insuficiencia cardíaca? Porque si no es insuficiencia cardíaca, le puede estar tratando de lepra era y no era insuficiencia cardíaca, digamos, ¿me entiendes? Ok, o sea, a veces no es fácil. A veces es muy fácil porque tienes síntomas y signos demasiado claros, ¿sí? Ahí está cabalmente los síntomas mayores y menores de signos clínicos de Framingham, que vamos a ver un poco más adelante para el diagnóstico. Pero yo les doy un ejemplo demasiados fáciles. Por ejemplo, el paciente viene con disnea. Cuidado que digan disnea, chicos. No van a dar, nunca van a decir de este día, nunca más disnea. No existe la palabra disnea, es disnea. Y cuando uno está en el exterior y dice disnea, todos le miran medio raro, porque hablar de disnea es como decir, los apóstoles van a los árboles los sábados y los miércoles a comer plátanos. Horrible, suena horrible. ¿Quién inventaría en Sucre la palabra disnea? No sé, a mí también me la enseñaron y me la corrigieron en la residencia a no decir disnea. Es disnea, por favor. Listo. Ok, si el paciente viene con disnea, viene con disnea, no tiene insuficiencia cardíaca. Listo. ¿Qué cosa había tenido? Cansancio, había tenido cáncer de los pulmones, había tenido asma, había tenido bronquitis crónica, había tenido una bronconeumonía, había tenido una neumonía, ¿sí? Había tenido un derrame pleural de otra causa, lo que sea. Uno de esos quistes enormes y datídicos, múltiples, y tiene disnea y no tiene insuficiencia cardíaca. Si un paciente viene con edema en miembros inferiores, pero ese edema es secundario a trombosis venosa profunda, es secundaria al linfedema, ¿sí? Entonces nada que ver con insuficiencia cardíaca. El paciente tiene tos. Tos es una parte, la tos seca al principio y productiva, que desde la época de Hipócrates, digamos, tos cardíaca, existe la insuficiencia cardíaca, pero puede tener cualquier cosa con tos, ¿no? Faringitis, laringitis, lo que sea. Hasta COVID puede tener con tos y sin embargo no es una insuficiencia cardíaca.
O sea que hay que tener un pensamiento muy claro en el momento que decides si este paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bueno, una vez que decides si había sido una insuficiencia cardíaca, tienes que preguntarle cuál es la etiología de la insuficiencia cardíaca. Su etiología real. No esta, la cosa desencadenante, sino su etiología. Y van a ver que hay varias clases de etiología. A ver, aquí puede haber congénitas. Lo que nosotros vemos en la realidad son insuficiencias cardíacas de una comunicación intraauricular o intraventricular no tratada cuando en el momento preciso, y ya comienzan a ser insuficiencia cardíaca, y a veces ni siquiera ya se puede operar, tarde de más, en mal pronóstico. De vez en cuando vemos un falot, ¿sí? Y después estas las vemos muy rara vez, muy rara vez. O sea, de congénitas, en resumidas cuentas de etiología, había que pensar CIA, CIB y hay tal vez algunas otras más raras que están por aquí. ¿Okay? Pero las adquiridas, estas que están con flechitas medio celestitas, azulitas o cualquier cosita, son las más frecuentes. La primera que piensas es Chagas, miocardiopatía chagásica. Obviamente, ¿sí? Lo primero que tienes que pensar porque es nuestro medio. La cardiopatía isquémica, se ha dicho que está aumentando en las WARMI. Valvulopatía sí, las vemos todavía porque todavía tenemos secuelas de la fiebre reumática, cada vez menos. Antes solamente veíamos valvulopatías, les contaré, de fiebre reumática, ha disminuido muchísimo. Ahora todavía quedan algunas estenosis mitrales, insuficiencias mitrales, estenosis aórticas e insuficiencias aórticas. ¿Ok? Ahí quedan. Las miocarditis son un poco más raritas y tal vez la pericarditis esté en este lugar, más frecuente que la miocarditis. Las miocarditis, las pericarditis con derrame, especialmente van a la insuficiencia cardíaca. Aquí no vemos tanto cólera pulmonar crónica por hipertensión pulmonar secundaria a la altura. Sí, en Potosí, La Paz, Oruro, es muy frecuente encontrar cólera pulmonar crónico, más aún en gente que ha trabajado en interior mina. Y la otra cosa, arritmias. Esta es la que lleva la número 1 en las arritmias que nos lleva a fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Es fibrilación de 100, 120, 130, son las que nos llevan a este tipo de insuficiencias cardíacas. Y la que habíamos visto es la taquicardia supraventricular. Espérame un segundito. Muy bien. El uso de fármacos sinotrópicos, sí se ve, especialmente en el uso del atenolol en un paciente que tiene mala función ventricular, lleva la insuficiencia cardíaca muy rapidito. Y que es una enfermedad producida por estrés, es buenísimo. El síndrome de Takotsubo, o síndrome del corazón roto, es buenísimo. Son mujeres que en la época de la premenopausia, la menopausia, que han tenido un estrés demasiado grande, les ha muerto una persona muy querida, han sido atropellados, han tenido un accidente, han perdido mucho dinero, les han robado, lo que sea, y hacen insuficiencia cardíaca bien original. Si tenemos tiempo, vamos a ver imágenes de Takotsubo porque es interesante verlo. Y después, cuando se acaba el estrés, estos pacientes quedan sin insuficiencia cardíaca y su corazón otra vez normal. Es por estrés, interesante. La hipertensión arterial que les he dicho, mal controlada, también debe estar por aquí. Y las fístulas arteriovenosas la vemos muy de vez en cuando. Conclusión, la disfunción ventricular, tanto sistólica o diastólica, alteración de la precarga y la poscarga, limita la capacidad del paciente, este es mi paciente, el burro, para realizar actividades de su actividad diaria. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el corazón va a fallar cada vez más, cada vez más, cada vez más sin tratamiento y la enfermedad avanza. Si uno ve más o menos que el volumen sistólico, el que mantiene el corazón normal, ¿sí? El volumen de cada sístole, está relacionada con la percarga, con la contracción, con la poscarga y además está sostenida por la frecuencia cardíaca y además
porque exista una integridad muscular y una integridad valvular. Si tengo todo eso normal, el gasto cardíaco, que vamos a ver un poquito más gasto cardíaco, es completamente normal. Pero si falla el gasto cardíaco, comienza la insuficiencia cardíaca. Por eso es importante tener, más adelante les voy a explicar, para que ustedes recuerden fisiología, lo que significa gasto cardíaco que está aquí. Gasto cardíaco es una entidad matemática. ¿Sí? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Eso es el gasto cardíaco. Esa es la cantidad de sangre que sale del ventrículo por minuto. Ese es el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que sale por minuto. Y matemáticamente diría que es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Vamos a ver más adelante un poquitito que el volumen sistólico está dada por dos parámetros matemáticos también. Entonces, en la fisiopatología existen dos elementos fundamentales. Primero es la disminución de este gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Por qué puede disminuir? Porque aumenta mucho la frecuencia cardíaca, o porque disminuye mucho el volumen sistólico, o porque disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen sistólico. O sea que los síntomas que va a producir son esos. Aumento de la frecuencia cardíaca por compensación. Existe la redistribución de la circulación, que estamos viendo especialmente en la radiología de tórax, ¿no es cierto? La redistribución arteriovenosa en la placa de tórax es el principal signo radiológico y comienza a alterarse la función renal y ya comienza a haber otro síndrome de retención hidrosalina. ¿Ok? Y si falla la parte derecha, el volumen sistólico derecho, va a llevar a lo que hemos hablado, hipertensión pulmonar, ¿sí? Por falla del ventrículo derecho. Y lo que pasa en el Chagas es que tengo el derecho y el izquierdo. Rara vez tengo insuficiencias cardíacas izquierdas en la cardiopatía chagásica o derechas puras. Generalmente son una mezcla de los dos a predominio de una. Inclusive yo puedo diagnosticar, es decir, insuficiencia cardíaca secundaria miocardiopatía chagásica a predominio de insuficiencia cardíaca o a predominio de insuficiencia cardíaca izquierda. Y aquí viene el segundo parámetro, que es una champa. Y la champa consiste en esto. Mire, todos estos parámetros van girando en un círculo vicioso para producir insuficiencia cardíaca. Solo como ejemplo, porque no les voy a tomar de esto de examen, el tono simpático está aumentado, por tanto la función renal está disminuida, la hormona del crecimiento está disminuida, las bradykininas están disminuidas, la vasopresina lastimosamente está aumentada, la endotelina aumenta y el sistema renina-angiotensina, aldosterona, a veces es un mecanismo de compensación y al final falla y es todo lo contrario. O sea que estamos hablando de mecanismos complejos de insuficiencia cardíaca. Porque estamos haciendo un resumen del resumen sobre insuficiencia cardíaca y su fisiopatología. ¿Okay? Muy bien. Pero el sabio corazón tiene mecanismos de compensación. ¿Para qué? Para tratar de mantener el famoso gasto cardíaco. Porque si yo mantengo el gasto cardíaco, estoy asegurando la irrigación, llegada de oxígeno, ya les he dicho, de nutrientes, del metabolismo, del catabolismo, de hormonas a todo el organismo. ¿Ok? Y además, estos mecanismos de compensación muy astutamente eligen mejorar el riesgo sanguíneo, especialmente del corazón y del cerebro. ¿Sí? La circulación coronaria y cerebral para que el paciente siga pensando, viviendo sin infarto. Y si bien también es re complejo los mecanismos de compensación, este debe ser el que primero aparece, la ley de Starling, que ustedes se acuerdan, que era a mayor dilatación, mayor contracción. Esa ley permanece, ese mecanismo, la ley de Frank-Starling, permanece mucho tiempo y compensa mucho tiempo también. Años puede estar compensando la ley de Frank-Starling y el paciente sigue asintomático.
y lentamente se produce una hipertrofia miocárdica por compensación. ¿Y saben por qué? Por esto, porque aumentan los factores de riesgo de crecimiento celular. Entonces, el corazón tiene tendencia a, eh, a hipertrofiarse, pero el ventrículo derecho es muy delgadito. Hay que se hipertrofia lo que puede. En cambio, el ventrículo izquierdo, sí, se va a esmerar en hipertrofiarse mucho más. Y aquí están los ajustes neuromorales, que también son complejos. Miren ustedes, estos son los ajustes neuromorales que obviamente no tienen que saber cómo tal. ¿Okay? Aquí está la aldosterona, este sistema calicrerequinina, bradicinina que produce vasodilatación, este aumento del péptido natriurético auricular que aumenta la filtración glomerular, este factor endotelial que produce vasodilatación que nos conviene con la precarga que está alterada, y también la producción de endotelina. Sí, son varios factores neuromorales y todavía aquí no están los del sistema nervioso simpático que también están ayudando a la compensación. ¿Okay? Y por otra parte, se había dicho que podíamos hablar por lo menos 6 clases sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona primero y otras 2 clases sobre cómo se activa en la insuficiencia cardíaca. Da gana de llorar para saber esto, porque es bien complejo. Otra cosa interesante, que el corazón es un órgano endocrino. Y antes ni bola que le dábamos como órgano endocrino al, al, al corazón. Él produce este péptido natriurétrico auricular en las aurículas y también entra en la actividad de este natriurético cerebral. Almacena el corazón, y fabrica este. O sea que estos dos son almacenados y producido por el mismo corazón, con un mecanismo genial de compensación. Y aquí entra el endotelio del sistema nervioso en producir este último, que es el tipo C de natriurético, que se ha descubierto hace poco tiempo y que tiene que ver con el endotelio. El endotelio sano produce CNP en una forma normal. Pero ¿qué pasa que la gente que fuma? La gente que fuma ha alterado el endotelio, porque la nicotina altera el endotelio, aparte de producir después arteriosclerosis, el endotelio se altera y al principio, que era un buen chico, porque producía endotelina, ¿sí? Después, con el tiempo, de héroe se convierte en villano con el tiempo en los pacientes que fuman, porque comienza a producir vasopresina. Y vasopresión no nos conviene. Nos conviene que exista vasodilatación. O sea que esos son un juego interesante. Vamos a volver a hablar sobre en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, en la vida, uno puede tener un corazón sano, ¿sí? Y habría que hacer prevención de las enfermedades cardiovasculares. A eso se llama estadio A. Pero después, la enfermedad del corazón comienza a hacer alteraciones estructurales, o sea, celulares miocárdicas, y comienza a aparecer un término que es el remodelado cardíaco o el remodelado ventricular, que hay que entenderlo muy bien. Remodelar, lo que les expliqué, normalmente podríamos pensar que es algo bueno. Remodelo mi casa, ¿cierto? Cambio los pisos, cambio los techos, pinto las paredes, me compro nuevos muebles, le voto a mi suegra, listo, remodelado mi casa, bella mi casa. Felicio, especialmente porque mi suegra se ha ido, ¿sí? Pero en cambio no, remodelado quiere decir alteración en la estructura del corazón. Hay sectores, aquí sería más o menos el ejemplo, sectores de hipertrofia y sectores de dilatación, pero desiguales. Como aquí. Mire, este es un corazón remodelado.
Y después, de aquí ya comienzan a aparecer los síntomas leves y moderados. Aquí ya aparece el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca. Y si sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, me encuentro con esta triste historia. Un corazón dilatado como está aquí, ¿sí? Ya con congestión pulmonar y que además es refractario al tratamiento. A pesar que yo le dé lo que le dé a dosis plenas a lo bruto, el paciente se va a ir en algún momento. Ok. Entonces, existen varios tipos de insuficiencia cardíaca y aquí vamos a quedar. ¿Ok? Ahora, es importante determinar si el paciente tiene alto gasto cardíaco o no, o bajo gasto cardíaco o no, si está haciendo insuficiencia cardíaca derecha o izquierda o tiene las dos. Esta no tiene mucha importancia. Si es una insuficiencia cardíaca aguda, de esta no vamos a hablar. Y si no, vamos a hablar de esta insuficiencia crónica, que nos da el Chagas, y hay que diferenciar muy bien si es una insuficiencia cardíaca sistólica de la diastólica. El tratamiento es completamente distinto. Este es muy raro, ¿sí? Generalmente tenemos pacientes sistodiastólicos. En la insuficiencia cardíaca chagásica tengo alteraciones en la sístole y en la diástole, pero de vez en cuando tengo pacientes, de vez en cuando, pacientes con disfunción solamente diastólica, cosa que antes no sabíamos que existía. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a quedar hasta el día de mañana a las 5 de la mañana. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Una pregunta? Doctor, buenas noches. En la clase ahí atrás. Dime. Doctor, mi duda es sobre fisiopatología. Mencionó que eran dos elementos principales y, bueno, solo logré notar disminución de gasto cardíaco. ¿Cuál era el segundo? Toda la champa que hemos visto. El segundo es todo. Todo. Está bien, doctor. Y todo ese círculo. Por si toda la champa es la segunda parte, que es la más compleja. Pero el principal es el gasto cardíaco porque va a alterar toda la hemodinamia del corazón, ¿sí? Sistólica y diastólica. ¿Algo más? Doctor, ¿me podría repetir el tratamiento de las supraventriculares? De las extrasístoles. Ya. Les decía que en las ventriculares, la droga número 1 es la miodrona. En las supraventriculares, el tratamiento es la propafenona. La propafenona. La propafenona viene en comprimidos de 150 y de 300 miligramos, les decía, y el nombre comercial es Ritmo Norm. No hay que confundirse con con la miodrona que tiene a veces con el nombre de ritmo cardil. Este es ritmo con Y, ritmo, y después norm, como norma, N-O-R-M. Y les cuento que es buenísimo. El único control que hay que tener con la propafenona, les comento, y eso es bien importante, es el siguiente. Yo le doy 10 días o 15 días de propafenona y después le tengo que sacar un electro sí o sí. ¿Por qué? Porque la propafenona puede producir en el 5 o 6% de los casos QT largo. Y QT largo ya han visto que lleva a la muerte súbita, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente tiene un QT, sigue con el QT medido, aquí sí hay que hacer el QTC famoso, el QTC de verdad. Si tengo el QTC el mismo del principio del tratamiento, o sea, el del basal, entonces no hay problema, puedo seguir con el tratamiento. Pero si está el QT largo, entonces le suspendo el tratamiento y paso a otra medicina, a otro fármaco. ¿Algo más? Todo claro. Buenos chicos, como siempre. Entonces ya les paso el link de la clase de mañana. ¿Ok?